venido aquí a la Biblioteca de Toledo. Muchas gracias a la Biblioteca de Toledo por acogernos y tener el placer de hablaros un poquito de heavy metal en este ámbito, ¿no? Estamos aquí con Fernando Galicia, autor del libro. Él es doctor en Historia y Ciencias de la Música, profesor superior de guitarra, analista y crítico musical. También es una cosa que es el ideólogo y organizador y coordinador de las históricas jornadas de heavy metal en la Universidad Complutense, que estamos intentando retomar, y es un proyecto que tenemos en mente y no sabemos si lo sacaremos, pero bueno. También autor de Espíritus Rebeldes y Conversaciones con Mago de Oz. También está por aquí Mariano Muniesa, conocido por todos, periodista musical, colaborador en numerosas revistas especializadas como La Kerrang!, Heavy Rock o Rock and Hard, presentador del programa de radio Rockstar y escritor de numerosos libros sobre rock. Lo que vamos a hablaros es sobre el libro Inoxidable, que es una verdadera biblia sobre el heavy metal y el rock en este país, ¿no? A través de sus 600 páginas desgrana toda la historia del heavy metal en España, desde sus orígenes en los años 70, incluso yéndonos un poquito más atrás, a mediados de los 60, ¿no? Y haciendo énfasis en todos los años dorados hasta llegar al 85. Él luego nos contará por qué está tan acotado, ¿no? este periodo. También nos va a hablar hace un análisis extraordinario, ¿no? De las letras, de la temática, incluso de las composiciones, ¿no? De cómo está, un análisis musical, porque él es musicólogo, ¿no? De Barón Rojo, Obús, Banzai, Panzer o Ñu, por ejemplo. Pero lo más importante es que no nos olvidamos de lo que hay alrededor, ¿no? Todo lo que es el contexto sociopolítico, ¿no? en el que estaba nuestro país en aquella época. Y él en el libro analiza todo este aspecto cultural, político, analiza todos los puntos para ver por qué ha surgido el heavy metal en España y por qué tiene estas características que le hacen diferente a otros fenómenos, a otros movimientos, ¿no? que surgieron en Europa. Yo voy a pasar la palabra primero a Mariano para que nos hable un poquito del libro y, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, yo creo que antes de comentar un poco la impresión que a mí me ha producido la lectura de Inoxidable, debemos agradecer y debemos valorar y apreciar el esfuerzo de una editorial como Apache por sacar este trabajo. Yo conozco bien el mundo editorial, como decía antes José, pues he editado varios libros y me consta las dificultades de todo tipo que una editorial tiene para poder sacar adelante proyectos como este, con lo cual, aparte de felicitar a Fernando por la obra que ha publicado, que es excelente, también felicito a Apache porque me consta que el esfuerzo que han hecho es muy grande, el riesgo siempre es muy grande también cuando se editan libros, y el que haya editoriales que todavía apuesten además por difundir la música, por difundir la cultura, y además en concreto una música que bueno, pues sigue luchando por encontrar un espacio más digno en todo el universo mediático como es el heavy metal, pues creo que vale la pena de verdad apreciarlo, y a mí me gustaría, antes de nada, que le demos un gran aplauso al editor. Muchas gracias. Gracias. Acerca del libro, bueno, vamos a ver, este libro, como me imagino que muchos sabéis, viene a ser un poco la evolución de la tesis doctoral que hizo Fernando, que empezó hace bastantes años para su carrera de Historia, y que, bueno, pues que se desarrolló también, como decía antes nuestro editor, en el curso de aquellas históricas jornadas de heavy metal que Fernando organizaba en la universidad. Entonces, bueno, pues es un libro que me ha hecho mucha ilusión ver publicado porque me consta que es el trabajo de muchísimos años, de una tesis doctoral y de un esfuerzo que le ha llevado a Fernando quitarse horas de sueño, horas de ocio, horas de todo tipo para poder sacarlo adelante, ¿no? Vamos a ver, cuando se lee efectivamente, me llama la atención y creo que es muy interesante que el libro esté acotado en un periodo muy determinado, una década que va del 75 al 85. ¿Por qué? Porque realmente esa década es la década, por así decirlo, de oro del heavy metal español. Obviamente después del año 85 el heavy metal continúa, se sigue desarrollando, sigue creciendo, pero ya va a cambiar sustancialmente de esencia. Es decir, entre el 75 y el 85 son los años que, más o menos de forma convencional, se denominan como los años de la transición española, o parte de ellos al menos, ¿no? En esos años, obviamente, había una conciencia social mucho más desarrollada. En el mundo de la cultura y de la música en especial se vivía un clima completamente nuevo en el cual, bueno, pues la recuperación de las libertades democráticas creó
pues un ansia sobre todo pues de expresarse, de conocer lo que se estaba haciendo fuera, de desarrollar una cultura nueva. Y yo creo que es absolutamente imposible entender lo que ha sido la historia cultural de España en esos años sin el heavy metal. Es cierto que, bueno, pues de determinados ámbitos siempre se ha dignificado mucho lo que fue la movida madrileña, el pop, los cantautores, etcétera, pero bueno, dentro de todo ese cambio cultural tan profundo que hubo en España, hay que mencionar siempre al rock y hay que mencionar siempre al heavy metal. La historia estará siempre incompleta si no ponemos en valor lo que el heavy metal trajo de novedoso y trajo incluso de rupturista a la cultura española. Y eso en este libro se refleja perfectamente, como decía también nuestro editor, porque no es solamente un relato de cómo nace el heavy metal en España, qué grupos son los que más funcionan, qué compañías, qué ambiente, etcétera, cómo se desarrolla el heavy metal como género musical en sí mismo, sino porque todo está muy bien imbricado con todo lo que es la evolución política y social de España. Por un lado, esa historia está contada en el contexto de todo lo que es la historia española de los últimos 40 años. Muy interesante, por ejemplo, la conexión que hace Fernando, que esto recuerdo que en alguna exposición previa a este libro ha comentado, sobre, por ejemplo, pues determinados poetas y determinadas vanguardias de la poesía española, cómo el heavy metal no se nutre de ellas directamente, pero sí comparte, por así decirlo, un mundo de imágenes, un mundo de aspiraciones e incluso unos referentes culturales que van a ser comunes, ¿no? Eso me parece muy interesante porque, insisto, pues da una visión mucho más amplia, mucho más rica de lo que es el fenómeno del heavy metal como cultura y como expresión de pues, una serie de vanguardias artísticas que ya existían previamente en España y con las cuales existe también una conexión, ¿no? También me parece muy importante el análisis musicológico que se hace. Yo creo que es el primero que se hace en España de esta magnitud, acerca, bueno, pues de las letras, acerca de las tonalidades, acerca de lo que es musicalmente el heavy metal como estilo. En esto creo que has sido pionero y que te van a salir, espero, imitadores, porque es un fenómeno que evidentemente debe desarrollarse más. También me ha llamado la atención el hecho de que, y esto retomo un poco con el tema de las jornadas que se hacían sobre la universidad. A mí me ha agradado mucho leer en el libro que Fernando ha rectificado un error que tenía hace años y que yo creo que empezamos a disipar precisamente a través de aquellas jornadas, ¿no? Hasta los años 80, 81, 82 más o menos, el heavy metal es un género en constante expansión, que crece, que sube, y que además se supone que en el año 82, con la victoria electoral del PSOE, que había sido un partido que hasta entonces, hasta que llega al poder, había apostado por defender la cultura, por defender además un tipo de cultura y de música rupturista, implicada con problemas sociales, con problemas políticos, pues la llegada del PSOE iba a ser, o se pretendía que fuese, bueno, pues una apertura mucho mayor todavía a todo lo que era pues, ese tipo de música que teóricamente habían apoyado cuando estaban en la oposición. Fernando era de los que creía que eso fue así y la verdad es que no fue así para nada, fue más bien todo lo contrario. Fue llegar el PSOE al poder y convertir a Miguel Bosé en el referente de la cultura española. En lugar de Barón Rojo, en lugar de Asfalto, en lugar de todos los grupos que teóricamente fueron los que empujaron al PSOE a llegar al poder a través de apoyo en sus mítines, apoyo en sus campañas electorales, etcétera, etcétera, y a los que en cuanto llegaron al poder marginaron total y absolutamente de la televisión pública, de los medios públicos e incluso hasta de las contrataciones de los ayuntamientos, ¿no? Con la salvedad, que también me parece muy interesante que Fernando hace, de la excepción de un personaje que yo creo que nunca estará suficientemente bien ponderado en nuestra historia, como fue don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, que incluso en contra de gran parte de su partido sí que apoyó la música, sí que apoyó el rock, más allá de la famosa frase del que no esté colocado, que se coloque ahí al loro. Fue una persona que hizo una labor excepcional en Madrid por el heavy metal y que, bueno, pues evidentemente también me alegra mucho que esa excepción digna dentro del PSOE, pues en el relato histórico Fernando la haya tenido muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué me parece muy acertado que el libro acabe en el año 1985? Porque en ese año, por desgracia, confluyen diversos factores que van a hacer, por un lado, que el heavy metal pierda un tanto de fuerza, ya sea un estilo que entre un poco en recesión hasta una época posterior, como son, por ejemplo, pues la desaparición del sello discográfico Chapadiscos. Chapadiscos cubre justamente este periodo, 1975-1985. De hecho, yo creo que una futura edición de este libro con el disco de Chapa sería muy acertada, ¿eh? También ocurre que en esos años, bueno, pues muchos de los que habían sido pioneros en la radio y en la prensa dejan de trabajar en la radio y en la prensa musical, Mariscal Romero, por ejemplo, que a partir de esa época empieza a trabajar de forma ya más permanente como persona responsable de los estudios Mediterráneo en Ibiza. Y también por un fenómeno que a lo mejor para un segundo libro Fernando analiza y estudia con más profundidad, porque a partir de esos años el heavy metal deja de ser la música de la calle.
Para mí lo más importante, y creo que para muchos de los que siguen el heavy metal o lo han seguido en España, lo que más les ha gustado, lo que más les ha llegado del heavy metal es que era un estilo de música, concretamente el español, porque además la mayoría era en castellano, que narraba lo que estaba pasando en sus barrios, narraba lo que estaba pasando en su bar, narraba los problemas que había a nivel político, a nivel social, a nivel también con las chicas, con los padres, con el colegio, con todo lo que era la problemática, la existencia vital de un joven de los 80, el heavy metal fue la música que mejor lo supo expresar, con el lenguaje de la calle y con el lenguaje de esos chicos que, como decía Topo en aquella canción, estaban mal. No tenían posibilidades de futuro, había una creciente amenaza de paro, había una situación muy complicada, una situación de angustia que el heavy metal expresaba bien y además ayudaba a liberar. A partir del 85, la influencia que llega del heavy metal americano ya pues hace que se pierda mucho de ese mensaje. Y de hecho quien toma realmente el relevo como música de la calle es el rock urbano. Es lo que hacen, pues empiezan a hacer los Suaves, lo que empieza a hacer Barricada, lo que empiezan a hacer los grupos fundamentalmente vascos. Y eso, bueno, pues a partir de ahí, del año 85, ya hablamos de otro tipo de heavy metal, que ya pues quizá para mí fundamentalmente pierde el atractivo de que pierde sobre todo la conexión con la calle. Luego también no dejar de lado el hecho de que el libro tiene un abundante material fotográfico de mucha calidad. De hecho, incluso la única pega que yo le pondría a ese material es que es escaso. La verdad es que sí. Yo hubiera metido muchas más fotos porque la verdad es que es un mundo que gráficamente tiene más imágenes, aunque comprendo también que obviamente los costes editoriales y los pliegos de fotos encarecen el libro y que también el libro pues no podía hacerse demasiado grande. Y también, ya esto para terminar un poco, y para poner en valor no solamente, como os digo, el relato histórico, sino el relato de investigación sociológica, que es muy importante en el libro. A mí me ha llamado mucho la atención que Fernando hace referencia a dos autores que para quienes somos periodistas musicales o historiadores o sociólogos, que tenemos la música como objeto de estudio fundamental, son absolutamente básicos para entender el rock. Uno es Simon Frith, autor posiblemente del mejor libro sobre sociología del rock que se ha publicado nunca, se llama así Sociología del Rock, es un libro de los años 70, y que para entender cómo era el rock en aquella época considero que es absolutamente imprescindible leer. Y por otro, Robert Walser. Robert Walser es un investigador, historiador y analista del mundo del rock y del heavy metal, que tiene algunos trabajos excepcionales. Yo le conocí a través de una chica que también está haciendo una tesis doctoral sobre heavy metal, aunque más desde la estética, desde las imágenes del mundo del heavy metal, que es Natalia Motos y Valverdú, desde la Sociedad Española de Musicología. Y bueno, pues evidentemente también creo que el haber recurrido a los trabajos de Robert Walser para explicar y para tener una base documental sobre la cual desarrollar lo que se expone en este libro, pues creo que es un gran acierto por tu parte. Pues poco más. La verdad es que aunque 600 páginas parece que es un tocho y que van a tardar mucho en leerse, os aseguro que se lee como si fuera una novela de detectives. Te metes en la historia y quieres leer más, y quieres leer más, y quieres profundizar más, y os aseguro que vais a pasar unos ratos maravillosos leyéndolo. Yo quiero puntualizar una cosa, que al principio el libro iba sin fotos. ¿Ah, sí? El libro iba sin fotos. Pues menos mal. O sea, nosotros, una llamada telefónica de Fernando, de las miles que nos hicimos a lo largo de la edición del libro, me dijo, oye, ¿y si le metemos fotos? Y entonces fue cuando contactamos con Paco Manzano, con bastantes fotógrafos de la época, y logramos un acuerdo con ellos para que nos diesen las fotografías. Y fue todo así, la verdad. Y logramos, yo creo, que 72 fotos, no está mal, tampoco hemos metido. Claro, pero como son fotos, digamos, tan representativas de la época, sí, claro, te quedas con ganas de ver más. Claro. Esa es la pequeña pega que tiene, sí, ¿no? Bueno, pues nos podemos ir. Ya lo han dicho todo, o sea que... Nada, bueno, yo, por mi parte, ¿vale? La visión de la criatura, que bueno, pues... supongo que alguno querrá escuchar, aunque después de escuchar a Mariano, pues ya os digo que no hace mucha falta. El libro es un documento que está hecho cocinado a fuego muy lento, ¿vale? Han sido muchísimos años de investigación, muchísimos, porque tampoco no quería hacerlo mal, no quería hacerlo con prisa, un poco a salto de la mata, como se hacen, por desgracia, muchos libros, Mariano lo podrá decir, muchos libros de rock en este país, ¿no? Tenía la intención desde un principio, aparte de que fuera en un principio una tesis doctoral, que luego he adaptado a libro, la intención desde el principio era tener un libro, posiblemente el primer libro en España serio, que siguiera la tradición de los países anglosajones, ¿no? Los países anglosajones nos sacan pues, como unos 20 años más o menos en cuanto a estudios sobre música popular urbana. Ya no solo sobre heavy metal, sino sobre cualquier tipo de manifestación musical habitual en las calles, en los Walkman, en los Discman, en los iPod o lo que se lleve ahora, ¿no?
Entonces, pues bueno, de ahí el hecho de que Robert Walser haya sido uno de los referentes, porque es uno de los grandes popes del estudio musicológico. Simon Fried, aunque no me he basado en sus trabajos, evidentemente es una referencia ineludible, siempre hay que mencionarlo. Y luego el otro pilar sobre el que está construido es de Dina Weinstein, que es una socióloga norteamericana. Ella hizo un estudio que se llama Heavy Metal, tal cual, y que es un libro maravilloso sobre... Pero maravilloso, el problema es que es sobre el heavy metal norteamericano. Claro, es muy distinto el heavy metal norteamericano del heavy metal español, sobre todo a principios de los 80, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, han sido un poco los pilares, por un lado, la metodología que se ha seguido, las fuentes que se han utilizado. En España no había y sigue sin haber fuentes fiables sobre lo que es el heavy metal. Desde el sentido que estoy diciendo, no hay un estudio sociológico, un estudio musicológico, ni siquiera histórico serio, de un musicólogo, un académico, un investigador, pues que se haya metido a hacer un tocho como este o más grande. Entonces, bueno, ha habido acercamientos. El propio Mariano tiene un libro de historia del heavy metal, que tiene unas páginas tal vez sobre el heavy metal español, que ya tiene unos cuantos años. Sí, del 93, sí. Entonces, pero bueno, hay muchos. Lo que hay básicamente suele ser el aficionado, pues que es aficionado al heavy metal, que hace un librito y que bueno, que hay que agradecérselo también, es un esfuerzo, pero que bueno, no es el tipo de libro que es este. Esto es un estudio ya académico. No obstante, tampoco tiene que asustar. Yo creo que es un estudio, es verdad, una investigación. Parece muy grande, son 620 páginas. Si quitáis las fotos y la bibliografía y tal, son menos, ¿vale? Se lee bien. La primera mitad básicamente es historia. Es pues cómo surge el heavy metal en España. No podemos centrarnos en el año 78, trazar una raya. Es imposible trazar una raya cuando hablas de un género musical. Hay que hablar siempre un poco de los precedentes. En este libro se habla de los precedentes. Hablamos de los 50, de los 60, de los 70. No solamente de música, hablamos también de influencias literarias, influencias culturales, que yo creo que cuando se está gestando no ya un estilo de música, sino un movimiento cultural entero, porque el heavy metal es un movimiento cultural, pues es muy importante, ¿no? Ver de dónde viene, ver cuál es el tipo de gente que lo crea, qué tipo de contenido en las letras tiene, cómo se estudia musicalmente, a qué se parece, de dónde surge, no surge de la nada, ¿no? Es yo creo que muy importante. Entonces la primera mitad es historia, tiene 4 capítulos, es muy gordo pero solo tiene 4 capítulos. El primer capítulo es, aunque el libro ponga del 78 al 85, es anterior al 78. A propósito, además, porque es un poco, pues es contar el contexto social, político, económico que había en España. Yo creo que es muy importante el contexto sociopolítico en un país como este, en el que estábamos en una dictadura. Ningún otro país europeo, yo creo que entonces tenía una dictadura. Portugal. Portugal, efectivamente. Y los grupos que han salido en Portugal son prominentes también. O sea, que algo tendrá que ver también, ¿no? Yo creo que es muy importante explicar por qué, de dónde venimos y qué pasó, por qué esa dictadura afectó no al heavy metal, sino a la música popular en general en España, ¿no? Entonces, ese primer capítulo lo dedico a, básicamente, antecedentes culturales, musicales, la situación política. El segundo capítulo ya me meto en lo que es propiamente formación, cristalización y crecimiento del heavy metal en España. Es decir, del año 78 al 85 desde una perspectiva social y desde una perspectiva musical también, evidentemente. Todo eso es lo que se puede leer así de corrido, que bueno, viene a ser la mitad del libro. La segunda mitad del libro, el tercer capítulo, es análisis musical, puro y duro. Soy musicólogo, vuelvo a lo mismo, siguiendo un poco con la tradición y la costumbre, yo creo, muy sana de los países anglosajones. Cuando se hace un libro sobre música, hay que hablar de música. Porque parece una tontería, pero hay muchos libros de música en los que no se habla de música. Entonces yo creo que era necesario analizar cómo era el heavy metal español, qué se hacía, qué tonalidades utilizaban, qué compases utilizaban, qué estructura tenían las canciones, ¿no? Podría haber analizado muchos más detalles, pero bueno, yo creo que he ido un poco a los elementos musicales que hacen reconocible una canción de heavy metal, en este caso de principios de los 80, ¿no? Lo básico, ¿por qué esta canción no suena así? Pues es un poco lo que he destripado en el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo analiza lo que es la dimensión verbal, esto es,
letras, títulos de canciones, nombres de grupos, todo lo que ya deja de ser musical para convertirse en un mensaje verbal, propiamente dicho. Y en ese capítulo pues hablo de, por ejemplo, de las influencias que tienen las letras de los grupos de heavy metal español, y una segunda mitad de ese mismo capítulo es las temáticas, de qué hablan las letras de heavy metal español, ¿no? Es importante, sobre todo en este país, desmontar muchos tópicos. En este país, tanto por la situación política y la situación social, se sembraron muchísimos tópicos sobre un género que al principio asustaba, que no se quería ver aquí ni en pintura, que desde Estados Unidos ya llegaban noticias de que era nocivo para la juventud. Entonces aquí, evidentemente, dijeron, esto tiene que ser malísimo. Entonces, vuelvo a lo mismo, parece de perogrullo, pero cuando vemos series de televisión y aparece el yonki, el macarra, que va a robar a alguien que está sacando dinero en el cajero, lleva una camiseta de Obús, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un detalle muy importante también desmitificar esos tópicos. Y eso se hace analizando, aparte de pues, la estructura un poco social, también un poco lo que cuentan las canciones, ¿no? En definitiva, yo creo que el libro viene a hacer justicia a una época olvidada, no a una época, a un género olvidado en una determinada época. Si le preguntamos a cualquier chaval de 15, 20 años ahora mismo, que escuche música habitualmente, cuál era la música que se escuchaba en España a principios de los 80, el 99% van a decir que los grupos de la movida. Y es mentira. No es mentira, a ver, había grupos de la movida, grupos de pop, pero había mucho más. Había mucho más, no solamente heavy metal, había desde lolailos hasta rockeros, cantautores, flamencos, y yo creo que precisamente toda esa riqueza musical que había en España a principios de los 80 se ha olvidado a propósito, yo estoy convencido de que a propósito, y lo cuento en el libro, en favor de música que fuera políticamente correcta, lo dejaremos ahí. Música que no molestaba, un mensaje que no molestaba, precisamente en un momento en el que en un proceso de transición lo que estaba pasando era lo contrario, eran mensajes reivindicativos, era denuncia social, era incluso costumbrismo, como decía Mariano, ¿qué pasa en mi barrio? Yo salgo a la calle y ¿qué es lo que veo? Y eso lo contaban muchos grupos de heavy metal. Estamos acostumbrados al sexo, drogas y rock and roll, que es un tópico americano y funcionaba en Estados Unidos, pero aquí no tenía nada que ver. Aquí de sexo se hablaba poco, de drogas se hablaba sorprendentemente muy poco, y cuando se hablaba de drogas era para decir no te enganches, no seas tonto. ¿Por qué? Porque la realidad social de los barrios obreros, que es de donde salen la mayoría de los grupos de heavy metal, se estaban muriendo, enganchados al caballo y a la heroína. Y esta gente no exaltaba la fiesta, decía, vamos a drogarnos, que es muy divertido. No decían, no te enganches, no seas estúpido, ¿no? Yo creo que es por ejemplo, una de las cosas que a más de uno le van a sorprender en este análisis que he hecho en el libro. Entonces, bueno, yo he intentado hacer un poco justicia a todo lo que era aquello, arrojar luz, que los chavales de 15 o 20 años vean algo escrito que sea por lo menos lo más fiable, lo más verídico posible, y que no pretendo reivindicar el heavy metal como la mejor música de los 80, la mejor música que hay en España, ¿no? Lo que pretendo simplemente es devolverla a su sitio. Es que estaban los grupos de pop, estaban los grupos de rock, estaban los grupos de lolailos y estaban los grupos de heavy metal, que además fueron muy importantes en el proceso de transición, en el proceso de cambio político, aunque luego precisamente el PSOE cuando llega allí pues lo traiciona, ¿no? Yo creo que es una historia que había que contar, alguien tenía que contarla. Entonces, bueno, yo, si os leéis el libro, pues yo creo que lo he intentado hacer lo más claramente posible. Vamos. Ayer estábamos en Segovia presentando el libro con Óscar, el cantante de Lujuria, y hablábamos precisamente del álbum de Barón Rojo, ¿no? Volumen Brutal, ¿no? Que decíamos que si las letras de Volumen Brutal las pusiésemos ahora mismo podríamos decir que están escritas en este momento, ¿no? Sí, sí. Y también hablábamos del British Steel de Judas Priest, que salió como reivindicación de la clase obrera inglesa, ¿no? Y retomando esto, Fernando hace un análisis en la primera parte del libro, un análisis histórico, social y todo esto. Entonces yo le quería preguntar ¿cómo crees que hubiera evolucionado el heavy metal en España si nuestra realidad social y política hubiera sido totalmente diferente? No hubiéramos tenido una dictadura. Pues hubiera sido totalmente diferente. Es decir, la fortaleza, yo creo que, como decía Mariano, la clave del heavy metal español, de su propia idiosincrasia, fue el contexto sociopolítico que tenía. Vuelvo a lo mismo, es una música que te habla del barrio, de
la gente de la calle, de una conexión con la calle enorme. Además, de una realidad muy cruda, ¿no? En Madrid, sobre todo, que es donde el gran epicentro del heavy metal español, en el Madrid de principios de los 80, los grupos de pop, por norma general, salían de los barrios céntricos. Gente, pues bueno, cuyas preocupaciones y cuyo nivel de vida era muy distinto del rockero que vivía en Puente de Vallecas, en Entrevías o en San Blas, ¿no? Eran realidades muy distintas. Entonces, yo creo que precisamente esa forma de componer, esa forma de decir las cosas, esa forma de lanzar un mensaje, está completamente condicionado por el contexto sociopolítico español de esa transición, ¿no? Ese ansia de libertad que había tan grande. Bueno, yo creo que si efectivamente en España, pues no sé, en el año 39 la guerra hubiera terminado de otra manera y España hubiera entrado ya en lo que era el ciclo del resto de países de Europa Occidental, nuestra evolución evidentemente hubiera sido muy distinta, habría sido quizá más similar a la que sucedió en Francia, a la que sucedió en Bélgica, a lo que sucedió en los países de ese contexto, ¿no? España, yo imagino que habría seguido un nivel de desarrollo más rápido en cuanto a comunicación, en cuanto a cultura, en cuanto incluso a desarrollo económico también. Y entonces, pues quién sabe, quizá no habríamos tenido grupos de heavy metal tan buenos. A lo mejor resulta que lo que dice Fernando creo que tiene toda la razón. O sea, de una situación tan tensa, tan dura, tan conflictiva como la que se vivía en España, con esos niveles de desigualdad tan grandes que había en los años 70 y 80, claro, nace un tipo de... Yo en ese aspecto, por ejemplo, veo un paralelismo muy grande entre el heavy metal español y el heavy metal latinoamericano, porque los países de América Latina han vivido una situación sociocultural, económica y política muy parecida también. También han tenido momentos violentos. La mayoría de los países de América Latina han vivido dictaduras militares, además, muy represivas. Entonces, ahí sí que veo, por ejemplo, pues que hay una conexión y también, y esa es una asignatura pendiente también, y yo lo digo siempre, ¿no? Es una pena que, habiendo una escena tan rica en España de heavy metal, haya llegado solo en parte a América Latina y que al mismo tiempo la escena tan maravillosa que hay en América Latina de bandas de heavy metal haya llegado solo en parte a España y haya llegado muy tarde, ¿no? Pero vamos, sí, yo coincido con él. Realmente, si España hubiera sido un país homologable al resto de países europeos en los años 60, pues yo pienso que la evolución habría sido muy parecida a la de Francia, por ejemplo, o a la de Italia. Ese aislamiento, ¿no?, que tenía España durante gran parte de la dictadura y que Estados Unidos aprovechó, ¿no?, para instaurar bases americanas en nuestro país, también hicieron, ¿no?, que el heavy metal penetrase, ¿no? O sea, se mezclase con la música española a través de las bases americanas. Sí. Bueno, fue más el rock, quizá. El rock, sí, el rock en los años 60, sí. Yo creo que es uno de los grandes aciertos o casualidades que se dieron en España para que floreciera el rock. Sí. Las bases americanas que tanto se criticaron y tan duro se le dieron, ¿no? OTAN no, bases fuera y todo aquello, resulta que tuvieron la culpa de que el rock entrara en ese país, además en una ciudad tan extrañamente tan extraña, ¿no?, para la mente de cualquiera que pueda pensarlo, como Sevilla. Sí, a través de las bases de Morón, claro. Morón y Rota, pues todos los militares que vivían en Sevilla, toda la influencia de la radio, de los americanos, claro, aquí no se escuchaba la radio para los militares, pero claro, allí había gente que vivía, ¿no?, y se lo podía grabar. Sí. Entonces fueron fundamentales para que el rock entrara en España. Mariscal Romero cuenta siempre que los primeros programas de rock que escuchó en su vida y que le influyeron en cierta manera para imaginar cómo podría hacer un programa de radio de rock en español fueron los programas de Radio Torrejón, que era la emisora que tenían las bases norteamericanas, que en Torrejón se escuchaba maravillosamente y que a Madrid llegaba casi hasta Cuatro Caminos. Él vivía en aquella época en la Ciudad Lineal y entonces dice que ahí entraba bastante bien y que por eso pudo escucharla y que de ahí empezó a conocer. Por eso yo hablaba más que de heavy metal, que con las bases americanas lo que llega, como se instala en los años 50, en los 60 lo que llega es el rock. Él, por ejemplo, dice que conoce a los Doors, a Jimi Hendrix, a Cream, a la Creedence Clearwater Revival por los programas de la emisora de Torrejón. Ayer contabas lo de la radio de Sevilla, ¿te acuerdas? El barrio. Claro, es lo que estaba diciendo, es decir, las emisoras, las bases americanas, todas tenían su radio, porque son americanos. La radio española pues no la entienden, tienen su propia radio y ponen su música. ¿Qué es lo que escuchaban las bases americanas? Rock. La música, rock, además la música no norteamericana, sino la música más inglesa, británica, efectivamente, no me salía la palabra, británica, que eran los que estaban realmente pegando fuerte en aquel momento, ¿no? Entonces, esa radio no solamente se escuchaba en la base, se escuchaba en los barrios de las ciudades donde vivían los militares. Y entonces, pues bueno, hay mucha gente que escuchaba la radio, mucha gente iba a las bases a intercambiar discos, muchos grupos aprovecharon para tocar
como Marta Sánchez, ahí para entretener a las tropas, pues se aprovecharon para mostrar un poco lo que se hacía aquí, y los americanos aprovecharon para estudiar flamenco. Sí, es cierto. Que les apasionaba, con lo cual se produjo un intercambio que fue muy fructífero para el rock español. Pero fue muy importante. ¿Por qué una tesis sobre el heavy metal? O sea, hay una pregunta clave, ¿no? O sea, yo te pregunto a veces, ¿no? ¿Qué cara puso tu director de tesis, ¿no? Cuando le dijes, bueno, yo voy a hacer una tesis sobre el heavy metal. ¿Qué cara puso? ¿Cómo? La respuesta corta es porque sí. O sea, porque me daba la gana, básicamente. No, hablando un poco en serio, una tesis sobre heavy metal era necesaria. Yo vengo de una carrera, Historia y Ciencias de la Música, y todavía es relativamente joven en la universidad. Y la musicología en España, tanto si es en la universidad como es en el conservatorio, tiene una carencia muy grande, que es con la música popular urbana. Es decir, en otros países, vuelvo a lo mismo, los países anglosajones tienen directamente departamentos que se dedican exclusivamente a la música popular urbana. Hay estudios, hay grupos de trabajo internacionales, en los que no suele haber ningún español, por estas mismas cosas, ¿no? Estamos acostumbrados aquí en España, en la musicología, a estudiar a los muertos, como digo yo, que está muy bien, que hay que estudiarlo, ¿no? Está muy bien estudiar desde Mozart hasta a los compositores españoles, Granados o Albéniz, está fenomenal. Incluso estudiar la música folclórica, la música popular, no urbana, sino la música popular de folclore, pues de los pueblos. Como digo yo siempre, os vais a reír, pero hay tesis y trabajos sobre los cantos de siega. Está estupendo, está muy bien, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué diablos hay tantos trabajos sobre cantos de siega y no hay un maldito trabajo sobre rock o sobre pop? Bueno, me acuerdo que me llamaron para dar una clase en la universidad. Y cuando llegué allí, llegué con mi camiseta de Wasp, con las calaveras. Y lo primero que les dije, digo, soy lo más raro que vais a encontrar en esta facultad en toda vuestra vida. O lo más normal. Y luego les preguntaba, porque es una cosa que les descoloca siempre, digo, ¿cuántos de aquí escucháis música habitualmente, todos los días? Facultad, musicología, pues 100% de manos arriba. Digo, perfecto, ¿cuántos lleváis por la calle un iPod, música por la calle? En un MP3 o lo que sea. No todos, pero muchos. Perfecto. Digo, ¿cuántos de los que lleváis esta música por la calle lleváis a Brahms, a Beethoven, a Albéniz, a Granados? ¿Cuántos? Ninguno. Digo, pues aquí tenéis la prueba, es decir, algunos escucharéis reggaetón, otros escucharéis hip hop, otros escucharéis jazz, otros escucharéis heavy metal. Es decir, ¿y eso qué es esto? Todo es música popular urbana, todo. Entonces, ¿por qué diablos en una facultad donde se estudia musicología y que yo no sé cuántas promociones llevan ya, nadie, absolutamente nadie, ha hecho un trabajo ni una tesis sobre música popular urbana? No se lo plantean. ¿Sabes cuál es el problema? Que piensan que es inferior. Ese es el gran problema que tenemos en este país. El problema del elitismo académico. El elitismo académico, que en España sigue siendo vigente. Entonces, ¿por qué una tesis sobre heavy metal? Porque hacía falta. Alguien tenía que llegar y cuando yo dije que iba a hacer una tesis de heavy metal, no mi director de tesis, fue mucho antes, cuando yo lo dije que iba a hacer una tesis de heavy metal, cuando empecé la carrera, se rieron todos, hasta mis compañeros. Hasta que empecé a amenazarles en serio, hice unas jornadas en la universidad durante 7 años, hice una tesina sobre heavy metal y al final hice mi tesis sobre heavy metal. Entonces, bueno, su reacción fue, se lo tomaron a cachondeo, pero de repente han descubierto que se puede hacer. Y no solamente eso, sino que ya empieza a haber una tesis de ska, una tesis sobre hip hop. O sea que de repente parece que empiezan a florecer las tesis y los trabajos sobre música popular urbana, que es lo que tenemos que hacer si queremos por lo menos engancharnos a la cola de los anglosajones. Es importantísimo. En el proceso de creación del libro, Fernando montó un grupo de Facebook que se fue uniendo mucha gente, ¿no? Y al final yo creo que estamos en unos 500, ¿no? 550 o por unos ahí. 550, si lo podéis ver en Facebook, se llama Inoxidable el grupo. Y ahí él hizo varios sondeos, ¿no? Para el título, ¿no? Hasta llegar a Inoxidable. Entonces, ¿por qué Inoxidable? Por no hacerle caso a ninguno. Porque se iba a llamar Cochambre. Fue un proceso curioso. Yo hice el grupo en realidad en redes sociales cuando estaba haciendo la tesis todavía, porque necesitaba sondear la calle, necesitaba sondear a la gente, no a los académicos, a la gente. La gente que fue heavy en su día, la gente que
no fue heavy en su día, porque como yo éramos niños, pero fue heavy más tarde. La gente que no era heavy, ni es heavy, ni nunca será heavy, pero vivió aquella época porque es lo que había por la calle. Necesitaba opiniones de muchas cosas y hubo mucha gente que se implicó con la tesis. Cuando saqué la tesis hice el libro, lo cambié el grupo, entonces ya pasó a ser el grupo del libro y mucha gente se fue y mucha gente entró. El día que leí la tesis doctoral, entraron en el grupo 200 y pico. 200 y pico personas en un día. Lo cual a mí me descolocó, dije, de repente la lectura de la tesis tuvo repercusión y la gente lo buscó y se metió, ¿no? Fue una cosa muy bonita. Y bueno, pues me pareció también bonito, ya que les había dado la paliza con las preguntas y con las cosas para la tesis, hacerles partícipes, en cierta manera, de alguna decisión sobre lo que iba a ser el libro, ¿no? Y entonces buscaba un título, dije, voy a buscar un título. El de Espíritus Rebeldes lo pensé yo solo, se me ocurrió en el autobús, además. Y para este quería sondear a la gente otra vez. Y pregunté. Y bueno, pues salió de todo. Fue gracioso porque la mayoría es también una de las cosas que tiene este país. Quería ponerle un título de una canción. Digo, joder, pues qué poco original. Es decir, entonces decidí, dije, sintiéndolo mucho, que no quería poner ningún título de canción. Ni ningún título de disco, ni ningún nombre de grupo. Además, aquí hay un problema, es que tú pones el título de una canción de, yo qué sé, Duro y Potente, que hubiera sido un título estupendo, de Banzai. Y seguro que salta alguien diciendo, claro, como este es su amigo. Entonces intenté alejarme de lo que era personalizar en un grupo. Y luego, otra cosa que quería evitar a toda costa y que salió muchísimo en las propuestas que se hicieron son los tópicos. Cuero, cadenas, tachuelas, parches, ahí. Sí, es verdad, todo eso está ahí, ¿no? Pero no dejan de ser tópicos. Y yo creo que también, si queremos que se empiece a tomar en serio una música como el heavy metal, hay que sacarlo de la zona de confort, hay que sacarlo de los tópicos. Ojo, de la zona de confort de los heavies y de los no heavies. Es decir, de los que se están a gusto ahí representándose con sus tachuelas y sus cueros y sus cadenas, y de los que lo ven solamente como el cuero, las cadenas y las tachuelas. Entonces yo creo que había que sacar el título tanto de los tópicos como de las canciones y de los títulos, ¿no? Y además luego buscaba un título que no fuera gigantesco. Formación, cristalización, bla, 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 eso es un rollo, pero es que si pongo solo inoxidable la gente no va a saber de qué va. Entonces, pues también intentaba que fuera un nombre sonoro y representativo. El primero que se me ocurrió, esto es una primicia, fue Hijos de la Cochambre. Que a mí me parecía un título cojonudo, ¿eh? O sea, decía, joder, Festival de la Cochambre, Burgos, joder, con toda la que se montó allí y tal, que fue, está en el primer lugar del bestiario del rock y del heavy metal español. El Festival de la Cochambre, somos la Cochambre. Dije, coño, Hijos de la Cochambre, qué bonito queda, ¿no? De aquel festival, pues los grupos de heavy metal realmente son los hijos de los que estaban en el 75, ¿no? Y luego dije, coño, Hijos de la Cochambre, digo, igual hay gente que no lo entiende. Y van a pensar que estoy hablando precisamente criticando lo que no quiero criticar. Dije, igual digo Cochambre y están pensando que estoy metiéndome con el rock español. Dije, coño, pues igual no va a ser tan buena idea. Y al final, pensando, pues me saltó a la cabeza Inoxidable. Me pareció, además fue viendo una chapa de estas, como la de la portada. Esta es una chapa de esas que ponen en los escenarios para que los músicos no se resbalen y cosas de estas. Y la vi y dije, coño, Inoxidable, me parece un título potente. Es breve, es fácilmente identificable, se puede además, por eso está la chapa aquí, porque se me ocurrió con la chapa. Y aparte refleja un poco también la perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese heavy metal, esas bandas que aunque cayeron en el olvido, siguen tocando. Obús ahora está de moda porque Fortus sale en la tele. Pero ahí tenemos a Barón Rojo, más mal que bien, pero ahí está Barón Rojo. Las cosas hay que decirlas como son. No ha sido muy afortunado el ejemplo, pero en fin. No, bueno, pero hay que decirlo todo, ¿no? Ahí tenemos a Ñu, ahí tenemos a Ángeles del Infierno, Banzai, que bueno, aparecen y desaparecen como el Guadiana, pero están ahí. El Chino sigue dando mucha guerra, Serpa sigue dando mucha guerra. Asfalto y Topo, efectivamente. Es decir, esa gente de la que hablo y que analizo en este libro siguen tocando hoy en día, siguen en activo y siguen con ganas, siguen haciéndolo con gusto, ¿no? Entonces, me pareció que Inoxidable era una metáfora muy bonita de
esa perdurabilidad y de esa no corrosión con el paso del tiempo, que han cambiado muchas cosas, pero ese heavy no ha cambiado. Claro. Hablabas, Mariano, tú de las influencias que tenía el heavy metal de poetas, escritores y todo esto, ¿no? Fernando, hablas sobre las influencias a nivel de letras y de nombres de movimientos, ¿no?, literarios como el futurismo o el romanticismo, ¿no? Bueno, yo ahí te diría una cosa. Vamos a ver, quizá no me he explicado bien. Yo no creo que exista una influencia directa, por ejemplo, de los poetas vanguardistas o de la poesía social española directamente en el heavy metal. Lo que sí hay es que ambos estilos, el heavy metal y mucho de lo que es la poesía social, la poesía española de los años 50 y 60, recurre o se nutre de referentes comunes, eso sí. Es decir, claro, la poesía social, el propio nombre lo dice, es un tipo de poesía que lo que trata es de expresar pues, una preocupación por cómo está viviendo la gente, por cómo influye pues, las preocupaciones laborales, económicas, políticas en la sociedad. Y entonces, claro, lógicamente, si se analizan, como hace Fernando en el libro, determinados poetas y determinadas poesías de esa generación y de ese grupo de escritores que tenían una preocupación por la sociedad, ese tipo de poesía, es decir, por decirlo de una forma más gráfica, yo no creo que, por ejemplo, Armando de Castro o Fortu o Salvador Domínguez hayan leído mucho a Panero. Pero lo que sí es cierto es que el mundo de Panero y de preocupación social y el mundo de preocupación social y política que podían tener Salvador o Fortu o Armando de Castro sí que es similar. Por eso hay una conexión. Pero no creo que haya una influencia directa. Bueno, lo digo, precisamente toda esa poesía son influencias indirectas. Pero, sin embargo, hay una excepción. Yo creo que el romanticismo en concreto es una influencia muy directa. Es un movimiento cultural, literario, yo creo perfectamente conocido por todos. Y yo creo que en el heavy metal tiene mucho calado a propósito, ¿no? Tú mira ahí, incluso Las Flores del Mal, incluso Barón Rojo tienes el título, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una influencia directísima. Así como el otro no, en este caso sí. Pero, por ejemplo, el futurismo, muchas canciones de Obús son un canto a la máquina, al total, ¿sabes? A la moto. Sí, Solo lo hago en mi moto. Sí, son influencias más directas. Lo que más indirecto es todo Mariano, la poesía social. Sí. Eso sí que resulta más indirecto. Eso lo recoge el rock urbano. Eso influenció mucho más al rock urbano que al heavy metal. Y el heavy metal posteriormente recoge con el romanticismo y el futurismo el rock urbano. Entonces, recoge el rock urbano con todas las influencias que arrastra detrás de sí. Es decir, los grupos de heavy metal conocieron toda esa poesía social a través del rock urbano, con ese filtro. Yo, si me permitís, me gustaría contaros una anécdota muy significativa que tiene que ver con lo que dice Fernando sobre el romanticismo y el heavy metal, ¿no? Hace bastantes años, cuando yo empezaba a trabajar en la revista, en la Heavy Rock, y una de las labores que tenía era recoger el correo y seleccionar las cartas que se publicaban, ¿no? Y entonces recuerdo que me llegó una, que sinceramente la publicamos además como carta al mes por lo hermosa que era y por lo interesante que resultaba, ¿no? Era un chaval que estaba estudiando el bachillerato de aquella época y entonces en literatura le habían encargado hacer un trabajo sobre Becker. Y entonces le habían dicho que tenía que leer un relato que se llama El Miserere. Y entonces, bueno, pues dice, joder, cuando leí El Miserere y Becker empieza a explicar cómo en esa iglesia las bóvedas crean una resonancia y ese órgano parece que está retumbando desde dentro de la tierra, dice, es increíble que un tío del siglo XIX, cuando ni existían las guitarras eléctricas, está explicando algo que yo ahora lo escucho y es heavy metal. Dije, claro, es verdad, es increíble, o sea, cómo efectivamente la literatura se anticipa ahí y un reto como El Miserere, os aconsejo que lo leáis si no lo habéis leído, porque no, yo a raíz de eso me fui a la biblioteca de mi casa, lo cogí, lo leí y dije, tiene razón este chaval, es que lo que está narrando aquí Becker es auténtico heavy metal, ¿no? En el siglo XIX. Capítulo 3. Capítulo 3, cuando hablo de los power chords, sin la tercera, lo digo claramente, es el efecto de los tubos del órgano, ese efecto grave, potente, denso del órgano. Ahí lo menciono, capítulo 3. Claro. ¿Qué álbum consideráis ahí como clave, ¿no?, para la formación del heavy metal, para el surgimiento del heavy metal como movimiento? Si quedarse con uno es difícil. Es decir, bueno. ¿Sabes lo que pasa? El heavy metal tiene... los grupos son muy distintos. Ayer lo comentaba Óscar en la presentación que hicimos en Segovia. Hoy en día hay muchos grupos que suenan igual, muy parecidos. Sí. Barón Rojo no suena igual que Obús, Obús no suena igual que Ñu no suena igual que Banzai no suena igual que Panzer, son todos distintos. Entonces, para mí, yo creo que estamos, bueno, para mí y para todo, yo creo que el volumen brutal de Barón Rojo, yo creo que es el disco por excelencia del rock español. Yo personalmente, que soy muy de Obús, ¿vale? A mí me parece que el primer disco de Obús le metió al heavy metal ya toda esa componente
no sé si de actitud, de estética, de todo, que yo creo que se complementa muy bien con el volumen brutal. Yo creo que esos dos discos para mí son los dos grandes pilares. Bueno, yo diría que si hablamos del álbum que más influye en lo que es la formación del heavy metal, no podemos hablar de ningún álbum español. Es decir, si estamos hablando de qué discos pudieron tener más influencia en los músicos españoles que a mediados de los 70 empiezan a crear ese género, tenemos que referirnos a álbumes anglosajones. O sea, si tú hablas, por ejemplo, con Jero Ramiro de Saratoga, con cualquier músico de aquella época, sus referencias no podían ser españolas, eran fundamentalmente internacionales. Y hay sobre todo pues, un grupo que es Deep Purple, Rainbow también, Led Zeppelin, AC/DC. Ese tipo de bandas son las que realmente tienen una influencia mayor en los músicos que luego hacen el heavy metal. En cuanto al disco clave del heavy metal español, yo ahí sí que coincido con digamos, el discurso general, que es Volumen Brutal de Barón Rojo. Por muchas razones. La primera, porque es un disco que también fue de los primeros en España que contó con un presupuesto y contó con unos medios y unos productores que lo colocaron, por así decirlo, en el contexto internacional. Es decir, Volumen Brutal es un disco. Un problema que se tenía y se ha tenido durante mucho tiempo en España es que, primero, aparte de no tener estudios suficientemente bien dotados técnicamente, tampoco había ingenieros de sonido, ni había productores, ni había gente acostumbrada a trabajar sonidos de heavy metal, con lo cual a veces costaba mucho hacer buenas producciones. Volumen Brutal es el primer disco que se graba en unas condiciones equiparables a las que podían tener Iron Maiden, Whitesnake o cualquiera de los grupos de los 80 de la época. El impacto que tiene en España es absolutamente brutal, es uno de los discos más vendidos de la historia discográfica, comercialmente, no solamente ya comercialmente, sino incluso en la penetración que llega a tener canciones como Resistiré o Son como hormigas, o cualquiera de las que cojas de ese disco, son historia viva del heavy metal español. Y yo creo que es muy difícil, por supuesto, ceñirse a uno solo, no es el único, pero si hablamos del más importante, o por lo menos del que más marca, yo creo que sigue siendo Volumen Brutal. Escuchadlo cuando lleguéis a casa. 35 años. 35 años. 35. Sí. Y está de actualidad. O sea, cualquier letra que escuchéis de ese disco la podéis aplicar hoy. Cualquiera. Escuchadlo cuando lleguéis a casa. No puedo librarme de ver la televisión. ¿Te acuerdas? Fíjate, y ahora fíjate lo que es la televisión, ¿no? Sí, yo creo que cuando en la época que analizas en el libro había muchos grupos, muchas referencias, mucha calidad, pero también creo que había muchos referentes anglosajones, ¿no? O sea, había grupos que estaban, los Judas, tengo que apuntado, Van Halen, estaban en pleno apogeo, ¿no? Pero ahora mismo esos discos, esos grupos no existen, no hay unos referentes. Por eso yo creo que los grupos, que no hay tanto apogeo, tanta calidad, tanta buena calidad en la música española ahora. Yo es que para mí, vuelvo a lo que he dicho antes, para mí el problema fundamental que tiene el heavy metal español ahora mismo es que hay muy buenos músicos. O sea, yo creo que finalmente el nivel se ha elevado mucho por una razón muy sencilla. En los años 60 y 70 solo se podía comprar una guitarra eléctrica a alguien que tuviera mucho dinero. La famosa canción, ¿veis?, de Barón Rojo, decía, me compré una guitarra con el sueldo de un mes y un amplificador con el sueldo de 3. Entonces, bueno, pues era muy costoso hacer música, tampoco había... Estudiar música era muy difícil. Hoy por hoy, afortunadamente, las nuevas generaciones han tenido acceso a instrumentos mucho más baratos, a métodos para poder aprender, a escuelas de música, a rockservatorios, a un montón de cosas. Pero, sin embargo, el problema es que esos músicos han perdido lo que yo decía antes, la conexión con la calle. Es decir, ahora mismo hay bandas que hacen buenísimos álbumes, el nivel es magnífico, son gente que sale a un escenario y se come en el escenario y hacen grandes conciertos, pero les falta en sus letras, en su actitud, en su comportamiento, tener esa conexión con la calle que tenían los grupos de heavy de los 80 y que hoy, por ejemplo, tiene el hip hop y tiene el rock urbano y tienen otros estilos que, sin embargo, sí han sabido traducir la preocupación de la calle a su música. El heavy metal eso lo ha perdido. Y entonces yo creo que es uno de los motivos por los que no han surgido grupos con el carisma de Ángeles del Infierno, de Obús, de Barón y de los grandes de los 70 y 80. Divides el libro, Fernando, en 3 periodos, ¿no? Formación, cristalización y crecimiento, ¿no? ¿En qué época estamos, en qué fase estamos ahora mismo? ¿Seguimos en crecimiento? ¿Vamos a estancarnos? No, a ver, hablo de 3 fases en este libro, en realidad hay 4, ¿vale? La cuarta es la que no está ahí. Por eso el libro llega hasta el año 85, cuando cualquier género musical, ¿vale? Nos olvidamos de que heavy metal y de cualquier género musical tiene estas fases. En el asunto del rock fue Dina Weinstein la que las puso encima de la mesa, que es lo que decía antes sobre los anglosajones que nos sacan 20 años de ventaja. Una fase de formación que es cuando todavía no está formado, es decir, están plantándose las semillitas, empiezan a haber algunos retazos, puede ser, es un periodo que no suele ser muy largo,
¿vale? Son, pues eso, entre 2, 5 años, más o menos, se puede acotar ahí. La etapa de cristalización, que es cuando salen las primeras setas, los primeros referentes, ¿no? En España, por ejemplo, hablamos de Barón Rojo, hablamos de Ñu, hablamos de Obús. Son los primeros grandes referentes. Igual, es una etapa muy corta, salen los referentes y ya podemos hablar de una escena de heavy metal, con unos poquitos grupos que están ahí. Y luego entraríamos en una fase de crecimiento que ya sí que es más larga. Es decir, que es cuando se abre el abanico en cuanto a cantidad de grupos. Ya hay muchos grupos que no hace falta que se fijen en lo que se hace fuera, porque ya aquí hay gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces ya empiezan a surgir grupos, el estilo empieza a desarrollarse. Claro, no puedes quedarte con que el heavy metal es el volumen brutal. El heavy metal español son muchos más discos, son muchos más grupos, es mucha forma de componer distinta, muy diversa, ¿no? Esa es la fase de crecimiento. Tampoco es que sea muy larga, y menos en este caso, pero no es tan corta como las otras. En el año 65 en España llega la fase de diversificación, que es donde he parado, porque podríamos habernos ido a las 3.500 páginas tranquilamente. Entonces me quedaba 90 del Quijote, que no está mal, pero la etapa de diversificación es cuando, como su propio nombre indica, el género se diversifica. ¿Qué significa esto? Que pasamos de tener, en este caso, el heavy metal español, a tener el heavy metal español clásico, el hard rock español, el speed metal español, el thrash metal español. Es decir, surgen los subgéneros. Meterse en harina, analizar los subgéneros, hay casi que hacer un libro para cada uno. Entonces, la fase de diversificación es la que dura y dura y dura hasta que se extingue. Como no estamos extinguidos, seguimos en la fase de diversificación. Siguen surgiendo muchísimos grupos, siguen surgiendo muchos subestilos, se están fusionando muchos subestilos, con lo cual se están creando híbridos. No me refiero, como se hablaba ayer en algún sitio, a todo lo que lleva el apellido metal, que eso es mentira. Tendemos a poner muchas etiquetas y como decía Oscar ayer, que buscaba el reggaetón metal y había encontrado un grupo de reggaetón metal. Eso es mentira. O sea, no, hay cosas que no pueden ser, ¿vale? No. Sí. Lo que pasa es que hoy en día, tenemos ahí el ejemplo de Rock FM, mola decir que eres rockero. Mola. ¿Por qué? Porque yo soy rockero. Si dices que yo soy popero, como que no tiene glamour, ¿no? Entonces hay muchos grupos como decía Oscar, ningún grupo de rock dice que hace rock pop. Pero los grupos de pop que quieren dárselas un poco de importante dicen que hacen pop rock. Y en las tiendas de discos van y ponen categoría pop rock. Bueno, ya no hay tiendas de discos, pero empezó a verse esa categoría, ¿no? Entonces, ahora lo que mola es decir que haces X metal. Metes una distorsión y dices, yo hago reggaetón metal. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. Yo creo que la mayoría de las etiquetas sobran. Todo el mundo sabe lo que es rock, todo el mundo sabe lo que es pop. Que no pasa nada, no hay que tener vergüenza, ¿no? Eso es como las crisis de identidad o las crisis de género. Entonces, bueno, yo en este caso creo que estamos en una fase de diversificación, una fase que para mí sigue siendo fascinante en pleno siglo XXI. Creo que surgen grupos muy buenos. Es verdad lo que dice Mariano, que se ha perdido esa conexión con la calle. Igual no del todo, pero ya no tienen esa esencia de los grupos que te contaban sus experiencias vitales, ¿no? Hoy en día se habla de muchas cosas que no son experiencias vitales. Lo cual no quiere decir que sean malos grupos, son muy buenos grupos, hay una técnica bestial. A mí, personalmente, como soy músico, a los músicos nos encantan los grupos que tocan muy bien, y entonces todo el género del progresivo, que no es nuevo de ahora. En España, en los años 70, todo lo que era el underground, ya hablábamos de grupos de rock progresivos, Máquina, Smash, Vértice, había grupazos de progresivo. Eso en los 80 como que cayó, porque bueno, pues era demasiado elaborado. Pero ahora de repente el progresivo está muy de moda, no aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Ha salido el DJ, que ya es el progresivo elevado eso a los músicos nos mola muchísimo. Pero bueno, es decir, es una fase de diversificación que te encuentras muchas cosas muy interesantes y muy distintas a lo que se hacía en los 80. Y yo creo que mientras sigan saliendo subgéneros y mientras siga habiendo fusiones y mientras siga habiendo gente que le guste la música, seguirá diversificándose. Mientras haya un solo heavy que sea músico y que le guste innovar, se inventará cualquier Pero yo cosa. también creo que hay algunos álbumes, por ejemplo, te digo, el Roots de Sepultura,
que marcan un antes y un después, esa diversificación, o el Downward Spiral de Nine Inch Nails, o el ¿sabes? British Steel que dijiste. El British Steel, sí. ¿Sabes? Que son como puntales, ¿no?, que tienden a que... Hay muchos discos, Sí. es decir, siempre va a haber discos que marcan un antes y un después. En Metallica, fíjate, a mí, por ejemplo, no es el que más me gusta, el negro. Para mí el negro de Metallica marcó un antes y un después, Sí, totalmente. en cuanto al tratamiento del sonido. ¿Ves? O sea, son pequeños detalles. Ya, no, por eso esas Claro. cosas. Pero bueno, que siempre va a haber discos que marcan un antes y un después. El Roots de Sepultura fue uno de ellos, el British Steel fue otro, Sí. y podemos mencionar un montón, ¿no? En España, el Volumen Brutal fue un disco que marcó un antes y un después. El Prepárate de Gus también. Ujú. Bueno, o sea, aquí también los tenemos. Ujú. A ver, castizo, pero los tenemos. Mariano, tú que acabas de terminar el libro, lo tienes fresco, ¿hay algún grupo que se le haya olvidado a Fernando? ¿Alguna banda que quieras reivindicar? No. No. No, el estudio realmente es completísimo, ¿eh? O sea, realmente, hombre, evidentemente, si nos pusiéramos ya en plan mala intención a buscar algo que se haya quedado, lo encontraríamos, obviamente, pero no es el caso. De verdad, como texto de referencia, como obra de consulta y como documento acerca de lo que ha sido el heavy metal en España, de verdad, tiene todo lo fundamental e, insisto, no se ha dejado nada fuera. Otra cosa es que luego ya también, obviamente, como en cada obra literaria y humana, pues lógicamente también Fernando deja ver un poco más sus preferencias, ¿no? Y eso es natural y es lógico, ¿no? Pero, insisto, objetivamente hablando, el libro es completísimo, no deja nada fuera de lo fundamental. Una de las partes importantes que hemos hablado y que tú decías que escaseaban un poco son las fotografías, ¿no? Entonces, yo quería comentarte un poco, o sea, que nos explicases un poquito cómo fue el proceso el proceso con Paco Manzano y los demás fotógrafos y todo. Sí, a ver, todo esto se precipitó, es que vuelvo al principio. Está cocinado a fuego muy lento, ¿vale? Han sido muchos años de investigación, muchos años de escritura y de repente todo se precipitó. Porque yo, como no paro quieto, tenía ya firmado, bueno, aquí el amigo José, con Apache Libros, me mandó un mensaje sin conocerme de nada y me dijo: voy a hacer una editorial. Quiero que tu libro, tu tesis, sea el primer libro de la editorial. Yo estaba como a 5 años de terminar la tesis y dije, es que todavía no está, es imposible, ¿no? Bueno, el tiempo fue pasando, él hizo su editorial y yo fui terminando mi tesis. Y luego fui terminando el libro, porque publicar una tesis tal cual es un poco árido, ¿vale? Entonces le fui dando forma y se interesó por el libro precisamente una editorial potente, pues que personalmente para un musicólogo tiene una línea de musicología estupenda y dije, joder, pues claro que me interesa, ¿no? Y entonces ahí lo iba a haber publicado esta editorial. Las editoriales grandes funcionan por proyectos editoriales anuales, entonces tú, aunque llegues a mitad de año, igual te toca 2 años después, porque ya está hecho el proyecto para el año siguiente, con lo cual a ti te toca que piensen en meterte en el proyecto para el siguiente, del siguiente. Y es lo que pasó. Entonces, bueno, me dijeron, es que está en el proyecto para 2018. Dije, para 2018, esto está en 2015, ¿sabes? Que todavía, jope, aún así ya ha pasado tiempo. Bueno, pues el caso es que ahí quedó la cosa y yo no he parado quieto, entonces he ido buscando subvenciones, he ido buscando cosas para hacer con el libro, he ido actualizando, he ido revisando, he ido cambiando cositas, ¿no? para tenerlo un poquito al día. Y de repente me dieron una subvención. Fue la Fundación SGAE, en uno de los miles de sitios donde yo eché a ir a solicitud, pues me dieron una subvención. Y claro, condición, hay que editar el libro en marzo. Era 1 de marzo, creo. Cuando me llegó la noticia dije, hostia, es que es imposible. Entonces, bueno, hablé con ellos y me dieron una prórroga hasta mitad de mayo. Y llamé a esta editorial y dije, mira, me han dado una subvención, es una subvención jugosa para sacar el libro, ¿cómo lo veis? Y no hubo manera. Es una editorial grande, no pueden cambiar los estos. Y me acordé de aquel friki que me llamó cuando estaba todavía haciendo la tesis, y le llamé y le dije, oye, ¿sigues interesado en el libro? Y dijo, sí, claro. Digo, No, fue en el concierto de los Choir Boys, yo creo que nos vimos. Sí, pero te llamé ese mismo día, el día anterior, y dije, ¿sigues interesado? Sí, claro. Digo, ¿me lo sacarías en mayo? Y dice, espera un momento. Dice, el 15 de mayo está en la calle. Y dije, pues
adelante. Ahora, tienes un libro que tienes que sacar a la calle en mes y medio, bueno, mes y medio no, en 2 meses más o menos, y no tienes fotos. O sea, yo tenía muy clara la idea que tenía de las fotos, ¿no? Yo quería que fuera un libro igual que vuelvo a lo de que nos lleva mucha ventaja los anglosajones. Quería que fuera el primer libro que siguiera un poco la tradición anglosajona de los estudios de música popular urbana. Quería que fuera el primer libro en España que aportara un material iconográfico interesante. ¿Cómo aportas un material iconográfico interesante? Con fotos que no haya visto nadie. Porque las fotos de la heavy rock, de la metal hammer, con las que hemos forrado nuestras carpetas cuando éramos adolescentes, las hemos visto todos, ¿no? Que no son malas fotos, son muy buenas fotos, pero están ya muy trilladas. Y me acordé de un fotógrafo que yo lo conocía pues de cuando hice Espíritus Rebeldes, que pasaba por allí, no tuvo nada que ver con el libro, y dije, este hombre no se dedica al heavy metal, no es fotógrafo de rock, es fotógrafo de todo. Acaba de sacar un libro de flamenco, con eso os digo todo. Y le pregunté, digo, mira, Paco, tengo que editar el libro ya, me apetece sacar un libro con fotos buenas, de calidad, pero que no se hayan visto, o que estén muy poquito vistas, y no sé si tú tienes fotos, porque como tú no te dedicabas a la fotografía de rock, y entonces me dijo, pues voy a mirar, porque yo creo que tengo un montón, y tenía un montón, y me empezó a enviar fotos y fotos y fotos, ¿no? Y vi que eran buenas. Entonces, pues, me decidí, se lo dije, digo, mira, si llegamos a un acuerdo, me pasas fotos y las meto en el libro. Y estoy muy contento, porque realmente el libro tiene 72 fotos, que no está mal. No está mal, ¿eh? Son 600 páginas y efectivamente, pues, a veces parece que faltan, ¿no? Pero os invito a que cojáis un libro, incluso anglosajón, y que contéis las fotos que tiene, que igual tienen 20, o así, tiene 72, no está mal. De esas 72, yo creo que de Paco Manzano son unas 55, así a ojo de un cuero, 50, 55. Y de esas 50-55 yo creo que 49-54 son inéditas. No he visto a nadie nunca. Óscar, cantante de Lujuria, gran coleccionista, gran conocedor del rock español y latinoamericano, lo primero que hizo fue irse a ver las fotos. Y dijo, coño, esta foto no la conozco. Y esta tampoco, digo, claro. Pues eso es lo que pretendía. Si tú no las conoces, he triunfado. O sea, esa era... Buscaba fotos inéditas y fotos incluso que tuvieran una perspectiva distinta. Que no fuera la típica foto sacada desde debajo del escenario con el tío gritando y posando para la cámara, ¿no? Hay alguna foto como la de Panzer tocando en la Escuela de Caminos, que en sí la foto pues no es una buena foto. Está tomada lejos, con una cámara de carretes de principios de los 80, pues bueno, está bastante oscurilla, pero es un documento fundamental para entender lo que era el rock en este país, dónde se fraguó, en las universidades, en los barrios. Ese tipo de fotos son las que buscaba, ¿no? Y luego hay fotos espectaculares. No tienen por qué ser todas así, sino simplemente la foto estéticamente hay algunas que son fantásticas. Entonces yo creo que está bien. El resto de fotos, las fotos del Festival de la Cochambre, me las dio el único fotógrafo, yo creo, oficial que hubo en aquel festival, que fue Pep Rigol. Contacté con él y el hombre dice, bueno, me mandaron para allá con una cámara, pero yo no quería hacer foto, Y el hombre tiene las mejores fotos, que esas sí se han visto en alguna parte. Hay, creo, una página web dedicada al Festival de la Cochambre. Sí, es que luego hicieron una exposición. Hubo algo que... Hicieron una exposición. Sabía, sí. Pues él dijo, yo no las quiero para nada, yo te las mando todas. Y me mandó carpetas de fotos de la Cochambre, de las cuales hay unas pocas que ya veréis que son fantásticas. Y luego pues había fotos, ahí te encuentras con algún problema siempre con el material. Y que los grupos pasan olímpicamente. O sea, tú dices, mira, mándame una foto del grupo, la que sea, posando, tocando, en casa en pijama, da igual, pero una foto del grupo para que la gente os pueda poner la cara. A día de hoy hay grupos que no me han contestado. Yo ya he conseguido fotos de ese grupo por otro lado, ¿no? Entonces, he conseguido documentar a todos los grupos de los que hablo, están todos aquí, por lo menos hay una foto de cada grupo, y muchos me las han conseguido coleccionistas o incluso amigos de amigos que conocen al guitarrista ha sido un trabajo también arduo de buscar y en tiempo récord, porque ya digo que lo hemos tenido que editar en 2 meses entero. Eso incluye las revisiones, que creo que han sido 11 revisiones, la maquetación, sé que soy muy puñetero, tiene muchos cuadritos, muchas letritas, mucho subíndice, mucho nota a pie de página, sé que se ha acordado de mí todo este tiempo. Y después sin meter las fotos y maquetarlo con las fotos, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso
muy intenso durante 2 meses. Y, hombre, yo estoy muy agradecido, desde luego, porque yo creo que el libro ha salido fantástico de maquetación. Y yo creo que, aparte del contenido, de todo lo que cuento, creo que el contenido iconográfico del libro tiene un valor, para mí, incalculable. No lo digo porque sea el autor del libro, sino porque realmente son fotos que no habréis visto en ningún otro lado, y eso el tiempo lo dirá. El tiempo os dejará ver que ese material era importante verlo. Hablabas ahora de las fotos. También he puesto la portada de La Voz de Castilla, esa que nadie encontraba por ninguna parte, lo de nos invade la cochambre. Sí. Está la portada. Hablabas del Festival de la Cochambre, de la Escuela de Caminos, bueno, yo voy a añadir el Rocktiembre, por ejemplo, las leyendas. Quería preguntar esta pregunta para Mariano, que lo ha vivido todo, ¿no? ¿Qué papel tienen los festivales en la historia del rock en este país? No tanto o no tan importante como lo ha tenido a nivel internacional. Es decir, en Estados Unidos o en Inglaterra sí que hay festivales que en un momento determinado tienen una repercusión tal y alcanzan tal nivel de trascendencia que inciden directamente en la evolución de la música. En el caso de Estados Unidos, Monterrey en el año 67 o el Festival de Woodstock, por ejemplo, consagra a Jimi Hendrix como una figura ya absolutamente icónica en el mundo del rock y como un revolucionario a través del cual la música también se va a diversificar. De hecho, creo que no es en modo alguno exagerado reconocer a Jimi Hendrix como uno de los precursores del heavy metal por la forma en la que toca, ¿no? El Festival de la Isla de Wight, por ejemplo, el año 70 en Inglaterra, es otro festival que también, por otros motivos, pero marca, digamos, un antes y un después. Y sin embargo, en España hay muchos menos festivales, pero para empezar porque no se organizaban. O sea, realmente lo de Burgos del 75 es un hito absolutamente singular en la historia de nuestro país, ¿no? Y de hecho, bueno, pues imagino que, bueno, Fernando conoce perfectamente la historia, ¿no? El organizador era José Luis Fernández de Córdoba, el manager de los Storm y de Barroc, que bueno, pues era un hombre que realmente consiguió los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de Burgos y por lo que eran las fuerzas vivas de la ciudad castellana en aquel momento, pues a base de llevárselos a una cena absolutamente pantagruélica, invitarles a una serie de sustancias estimulantes no permitidas en aquella época en nuestro país y también llevarles a un sitio con una agradabilísima compañía femenina que bueno, pues era un poco cara de pagar, pero que se podía asumir, ¿no? Y gracias a eso se hizo el Festival de Burgos, porque realmente, obviamente, y otros tantos, ¿no? Al año siguiente, por ejemplo, se hizo un festival con menos repercusión, pero que fue importante también, que fue el Enrollamiento Internacional de la Ciudad de León, donde estuvieron muchos de los que estuvieron en Burgos, también estuvo Asfalto, también, pero sinceramente, salvo el caso de la Cochambre, no hay ningún festival, porque incluso Rocktiembre realmente es un festival que ha quedado como un hito, pero básicamente porque se hizo una película sobre ello, pero en realidad Rocktiembre fue un auténtico desastre. O sea, los promotores perdieron muchísimo dinero. Cuando uno escucha las cintas y ve incluso la película, se da cuenta de las carencias, la precariedad que había a nivel de sonido, a nivel el equivalente heavy del Rocío. Vale, o sea, la gente saltó la valla. Exactamente, no saltó la valla. La gente saltó la valla. Bueno, el Rosendo cuenta siempre que bueno, pues como fue un festival más organizado directamente por músicos, por los propios grupos que tocaban allí, que querían formar un sindicato de músicos, y entonces para financiarse hicieron el festival, pues entonces hacían de todo. O sea, Topo hacían de pipas de Coz, Coz cortaban entradas, el Leño ponían cervezas, en fin, o sea, se hacía un poco en plan común entre todos. Y entonces Rosendo cuenta siempre que, bueno, pues de pronto estaba una de las puertas, hubo la típica avalancha de 30 tíos que quisieron entrar a la vez y sin cobrar, pues sin pagar entrada, claro. Entonces yo me fui para allá y entonces, bueno, pues hubo un tío, dice, pues un tío, pero era un retaco, un tío pequeñito así, pero yo no sé qué hizo, que pegó un salto y me dio una hostia, me dejó sin conocimiento, lo dejó, o sea, Leño casi no pueden tocar aquel día porque Rosendo se quedó sin conocimiento del tortazo que le metieron. A ver. Y José Luis Jiménez, el de Topo, que estaba allí, decía, joder, macho, dice, yo lo vi, y te aseguro, yo vi a Rosendo volar. O sea, de pronto, ¡buah!, le dieron así y Rosendo voló. O sea, se tiró para atrás. O sea, una cosa de esas. O sea, entonces, claro, por lo que tiene de histórico, en fondo de cutre, de lo difícil que era sacar un festival en aquellas circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, repercusión como tal no tuvo. Es decir, a partir de octubre, el Villa de Madrid sí. Lo que ocurre es que ya el Villa de Madrid, yo creo que es un tipo de festival no equiparable a lo que podía haber sido Burgos o lo que podría haber sido, pues, un festival de los 70 porque ya, digamos, está organizado como un concurso. Entonces, sí que es verdad que la mayoría de grupos que ganan en el Villa de Madrid en una época determinada sí alcanzan una repercusión importante, pero ya digamos que a partir de esa repercusión la alcanzan grupos individualmente, no un estilo como tal.
Entonces, aunque es importante desde luego, y por ejemplo el primer Villa de Madrid abrió mucho la mentalidad y es una buena muestra de cómo estaba cambiando, pues por ejemplo Madrid con los nuevos ayuntamientos democráticos, pues realmente era importante para el grupo que lo ganaba, pero no mucho más allá, ¿no? El Villa de Madrid, sí, hay un detalle muy importante. Yo creo que era el termómetro de cómo estaba la música popular en Madrid, sí, sí. En esa época. El Villa de Madrid tuvo que dividir el premio y hacer una categoría para heavy metal, sí, directamente, y otra para los demás. Con eso lo digo todo. Es decir, cuando se habla de la música de principios de los 80 en España y hablan de los grupos de pop de la movida, ningún grupo pop de la movida fue capaz de desbancar a ningún grupo de heavy metal, que no era uno, que es que se presentaban 400. Sin exagerar, 400. Yo fui jurado del Villa de Madrid durante 3 años y os aseguro que era agotador, porque es lo que dice Fernando. O sea, y encima en aquella época, cosa que me parecía bien, no se escuchaba a los grupos en maqueta, no. Se citaba a los grupos para tocar y te veías 14 grupos en un día y 14 grupos al siguiente día. O sea, al pobre que le tocaba tocar en el puesto número 11 o 13 ya no sabía si era bueno o malo porque ya te sonaba todo igual. Pero por lo menos lo podías ver en directo y había una cantera de grupos y una ilusión y una cantidad de músicos haciendo heavy metal como difícilmente ha vuelto a ver. Ese festival, cambiar el mundo, influir en la música, no, pero en Madrid, tela. O sea, yo creo que fue muy importante porque desde el año 78 hasta por lo menos el 85 fue el termómetro perfecto de lo que estaba pasando con la música en la ciudad. Y luego, muchos de los que estamos aquí no nos dejaban entrar en muchos sitios, pero podíamos entrar en otros. Entonces, ¿qué importancia tuvo las salas, como la Canci, el Level, todo esto? Bueno, vamos a ver, en Canciller había una cosa que, mira, hay antiguos veteranos de Canciller por ahí que seguro que se acordarán, ¿no? Vamos a ver, en Canciller no podías entrar hasta que no habías cumplido 16 años. Y normalmente pedían el carnet. Lo que ocurre es que había un personaje realmente entrañable allí, el Barbitas. ¿Os acordáis de él? Porque en Canciller había 2 protocolos. Uno era el poli bueno y el otro era el poli malo. Y entonces el poli malo era un tío allí con bigote, que estaba siempre, el que pedía el carnet, el que no dejaba entrar, el que no, tú, a ver, no. Y bueno, tranquilo, que este se irá a cenar y luego vendrá el Barbitas. Y cuando venía el Barbitas, entraba allí tal y cual, el carnet, no lo tengo. Y decía, la pasa. Y al final pasaba todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. Claro, ya. Pues ahí pasaba un poco, mira, es un caso similar al de los festivales. Es decir, las salas fueron muy importantes, pero no en el comienzo de la génesis del heavy metal, porque había muy pocas, porque realmente no existía tampoco hasta que llega la sala MM, la discoteca MM, no existe ese concepto de sala de música, para ir a escuchar música y bailar música, como podía ser el Marquee en Londres o en otros lugares. Y además durante mucho tiempo el MM es lo único que hay. Entonces es importante en Madrid. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de managers como Javier Gálvez, Jesús Caja, se conocen cuando iban a MM. Muchos músicos, muchos grupos se forman por gente que iba a MM y dice, oye, ¿tú tocas la guitarra? Pues yo toco el bajo. Oye, ¿qué tal si quedamos y tocamos y vamos a ver cómo...? Pero realmente solamente hubo una, ¿no? Y luego, cuando se cierra MM, no hay un relevo inmediato. Es decir, existe la sala argentina, por ejemplo, pero Argentina hasta los 80 no es una sala de referencia. Canciller se abre en el año 85, precisamente, ¿no? A partir de ahí empieza a ser una sala grande y una sala importante, pero en todo el tiempo anterior, Canciller era una sala, bueno, eran unos cines, realmente, igual que la discoteca argentina en San Blas, ¿no? Entonces el fenómeno salas empieza a ser importante, pero ya en otra época, en otro momento. En los orígenes propios del heavy metal en España, salvo realmente no hay una sala clave. Una sala que podría significar lo que significó, por ejemplo, eso, el Marquee en Inglaterra o el Whisky a Gogo en Los Ángeles, ¿no? Claro. Aquí estaba el pabellón de deporte de Real Madrid, que era donde iban a tocar todos. Todos, sí. Todos los rockeros. Sonaba horriblemente mal. Sí, exacto. ¿Dónde están las torres ahora? Sí. Bueno, sonaba horriblemente mal, o sea, allí la batería siempre era cuadrafónica, porque sonaba por todas partes, o sea, rebotaba viva, quedaba en los lados, Ahora, sin embargo, yo creo que todos los que vivimos en aquella época vimos conciertos en el pabellón verdaderamente míticos, impresionantes, ¿no? Yo creo que hemos desgranado mucho el libro y yo creo que hemos acosado ya preguntas a los dos y bueno, yo creo que es momento de que la acoséis vosotros para que no me echen la culpa a mí. Así que si tenéis alguna pregunta para hacerles a ellos. Años voy a ver a CDC al pabellón de los Leopardos de Real Madrid y al día siguiente soy heavy metal yo. O sea, fue un shock aquello. Y entonces hay una cosa que me llama la atención porque tú eres joven, naciste en el 77. Yo lo viví de niño. Entonces tú haces un trabajo enorme.
Sí. Ha sido muchos años, hablar con mucha gente, leer muchas cosas. He buceado en recortes de periódicos, de revistas que ya no existen, en bibliotecas. Afortunadamente, alguien se apiadó de mí y empezaron a colgar en bibliotecas digitales, que ya no hacía falta ir a la biblioteca a buscar El País del año 81, ¿no? Ya lo tenías en internet y podías leerlo tal cual, como si fuera un PDF. Pero sí, ha sido un trabajo muy grande de hablar con mucha gente. Sí, porque, por cierto, este que acabo de mencionar, Diego Manrique hace un artículo sobre el concierto de ACDC que parece, en el país, que parece horrible. ACDC, o sea... Sí, bueno, es que Diego Manrique que heavy metal nunca sale mal. Empiezo por claro, normalmente de los periodistas se lleva bien con el heavy metal. A la hora de hacer una investigación te has tenido que topar con de todo. De todo. Pero además quería toparme con todo eso. Es decir, yo creo que cuando haces una investigación solamente atendiendo a un lado, se falsea. Hay que atender a las dos partes, ¿no? No solamente hay un blanco o un negro, siempre hay que tenerlo en cuenta todo, la escala de grises que hay en medio también. Entonces, precisamente para el libro hay una cosa que me propuse hacer y era investigar mucho, no la heavy rock, sino qué decía El País, qué decía La Vanguardia, entonces la revista Triunfo. Es decir, revistas y periódicos que eran bastante generalistas, que lo podía leer cualquiera, no hacía falta ser heavy y comprarse la heavy rock en el kiosco para ver cuando hablaban de Barón Rojo o de ACDC, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo bonito y te das cuenta de muchas cosas. Ahí, bueno, José Manuel Costa, por ejemplo, en El País, no hacía más que atizar al heavy metal, o sea, era una cosa... Artículo tras artículo, da igual quién tocara, cuándo y cómo, da igual, siempre era, venga, esto es ruido, esto... Y merece la pena, he puesto mucha cita directa. Citando además la fuente para que podáis ir a ver el periódico en concreto, ver la página completa, ¿no? Leer los artículos. Yo creo que merece la pena. Evidentemente también he imitado la otra parte, la parte propiamente especializada, ¿no? Pero yo creo que he tardado mucho y entre otras cosas ha sido por hablar, pues eso, con mucha gente que lo vivió aquello y, como decía antes, mucha gente que incluso no era rockera. Hay mucha gente que iba a ver conciertos pues por ver qué era aquello, mucha gente que no iba pero veía a los heavies todos los días por la acera de su barrio. Entonces yo creo que es importante. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajazo realmente, pero ha sido bonito. Yo en ese sentido estoy contento. Mira, es muy interesante esto que has comentado porque mira, ese concierto famoso del 17 de enero del año 81 en el pabellón del Real Madrid. Años, ¿vale? Exactamente. Yo también estuve y de hecho fue el primer concierto al que fui. El primer concierto de heavy metal y como tú, o sea, yo salí del concierto sordo, por supuesto, porque aquello salí con un zumbido en los oídos que me duró unos cuantos días, pero dije, esto es lo mío, esta es mi música, esto es el heavy metal, esto es a lo que yo siempre digo. Yo en aquel momento no sabía si iba a ser guitarrista, batería, traficante, lo que fuera, pero decía, yo voy a trabajar dentro del heavy metal. Al final acabé en periodista, que bueno, no está mal del todo. Pero evidentemente, como a ti, ese concierto nos cambió la vida. Y es más, por ejemplo, cuando preguntabas antes de que si hubo algún disco que fuera clave en la origen del heavy metal o en un momento álgido de popularidad, un disco posiblemente no, pero un concierto sí, posiblemente fuese. Y mira, seguro que Fernando recordará, por ejemplo, una vez le preguntaban a Fortu, creo que era una revista, no, era el Rock Especial, una revista que no era de heavy, le preguntaban, ¿por qué piensas que, no sé, que de pronto, ahora en el año 81, 82, el heavy ha crecido tanto y ha habido, no sé, esta revolución? Y Fortu decía, yo creo que todo esto empezó cuando AC/DC tocaron en Madrid en enero del 81, primero porque el concierto, acuérdate, no cabía un alfiler, o sea, estábamos allí metidos como latas de sardinas, pero bueno, la repercusión que tuvo fue inmensa en todos los sentidos, en todos los niveles, y yo sí creo que a partir de ese momento se empezó a ver heavies por Madrid, se empezaron a vender camisetas de AC/DC y un poco todo ese fenómeno que ya estaba en la base se aceleró, eso sí que es verdad. Y muchos músicos que estuvieron en ese concierto también se señala el concierto de Obús, poco tiempo después, en noviembre del 81, cuando llenan el pabellón, es el primer grupo de heavy metal que llena el pabellón del Real Madrid. Y bueno, también fue otro concierto histórico que también ayudó mucho a que el heavy, sobre todo en este caso ya el heavy español, creciera. Fernando es que además lo vive a tope. O sea, el otro día en el concierto de Guns N' Roses yo estaba a mitad del campo y él estaba en la valla. O lo hacemos bien o no lo hacemos. O cuando va a algún concierto siempre lleva un papelito para anotar las canciones que han tocado y todo esto, ¿no? Sí, a mí me gusta tomar notas y esas cosas así. No solamente para hacer críticas, sino también sí, para luego estas cosas.
Lo que quiero decir que una persona que sea ajena a esto muy difícilmente, o que ame de la manera que Fernando ama el heavy metal, difícilmente podría hacer este trabajo, ¿sabes? Porque yo creo que es fundamental amar lo que uno hace. Eso, joder, lo dice Fortu, el cabrón. En el prefacio que tiene dice, siempre está tomando apuntes en los conciertos. Pero sí, me gusta. O sea, yo creo que no puedes hacer nunca un trabajo sobre música popular urbana sin estar metido en alguno de los sitios, en este caso en el heavy metal. Si os dais cuenta, hay muchos grupos que suenan muy similares y unos son heavy y otros no. ¿Y por qué? Si no estás metido dentro del mundo del heavy metal no sabes por qué, y es que hay una connotación social y cultural detrás. Unos la tienen y otros no. Aunque musicalmente sea muy similar, ¿no? Pues en este caso es así. Yo soy heavy y vivo el heavy, porque es lo que hay que hacer. Es que no lo entiendo de otra manera. Yo no entiendo irme a ver un concierto a la grada, ¿eh? No, soy incapaz de imaginármelo. A no ser que te hayas roto el pie, o entonces sí. Sí, bueno. Pero si no, vamos, abajo, siempre. Yo viví los últimos... Yo soy del 69, entonces yo lo del 85 lo viví ya los últimos. Yo cuando empecé a ir a conciertos, pues cuando ganaron el Villa de Madrid Sangre Azul, en esa época, ¿no? El primer concierto que vi yo, pues Ñu, Niágara, Dama Feudal, de la Fortuna, gente que... Y bueno, pues recuerdo que en aquella época en la radio era fácil escuchar heavy. Ahora es imposible, sí. y luego también recuerdo que no tiene que ver con el libro, pero como que se empezó a retomar otra vez el heavy. Me acuerdo que el Mago de Oz llegaron 3 días en la Riviera, o sea, aquello fue un acontecimiento como que volvía otra vez el rock, ¿no? O sea, como que empezaba otra vez a fluir otra vez de alguna manera, y de repente fue como algo muy efímero, o sea... Hombre, ahora estamos sufriendo todo asfalto, yo no... Sí. Están tocando, que hay gira continua de grupos de la época. Y está el Villarroz y tal, pero por ejemplo, oírse bien en la radio... Vamos a ver, el tema radio... El problema está en la época en la que, por ejemplo, tú podías escuchar la emisión pirata, por ejemplo, todos los días, o podías escuchar Disco Cross. Incluso otros programas que no eran propios del heavy metal, pero sí que daban mucha cancha al heavy, como por ejemplo el Búho Musical, que no sé si algunos recordáis, de Paco Pérez Brián, que se hacía en Radio Juventud y que era un programa muy heavy también. El problema es que, claro, en ese momento la radio cumplía una función no exclusivamente de negocio, sino hasta cierto punto casi social. Es decir, se entendía que la radio tenía que cubrir un espectro amplio de lo que ocurría en el país. Y entonces había programas de música, había programas de cine, había programas de teatro. Es decir, las radios consideraban que la cultura era incluso un activo que hacía ganar oyentes. El problema es que en determinado momento esa mentalidad cambió y hoy por hoy la radio es 100% ganancia, y además ganancia inmediata. Es decir, tú, por ejemplo, vas a cualquier emisora de radio y un programa que no vaya previamente patrocinado, es que ni te lo admiten, no se emite. Hay alguna excepción, claro, que son emisoras públicas. Por ejemplo, el caso del Vuelo del Fénix, que es un programa que se hace muy bueno, además, en Radio 3. También albricias, aleluya y demos gracias al Señor. Radio 3 por fin ha dedicado un espacio digno al heavy metal después de estar casi 40 años emitiendo, ¿no? Y bueno, y hoy, por la parte que me toca, también os lo quiero decir, con la aparición de la nueva emisora municipal de Madrid, M21, sí que tenemos un espacio dedicado al heavy metal que llevo yo y que se llama Madrid a 400 vatios. Todo lo que es Madrid municipio, el municipio de Madrid. Y por el internet se puede escuchar también. Pero sí que es verdad que el problema está... Y no solamente el heavy metal, es decir, si tú quieres escuchar hoy por hoy jazz en la radio, es muy complicado. Si quieres escuchar flamenco en la radio, hablo de flamenco de verdad, no hablo de flamenquito, no hablo de cadena dial, hablo de flamenco como... Es muy complicado y estamos en España. ¿Por qué? Porque con la concepción de la radio privada ahora mismo nada, únicamente música muy comercial, música que esté pagada, música que esté patrocinada y que nos dé oyentes inmediato. El caso de Rock FM, por ejemplo, que hablabais antes, es una emisora, el director Javier Llanos, que lo conozco porque viene de la cadena SER y ha sido compañero mío, me decía, mira, es que el problema de por qué a los heavies o a los rockeros no os gusta Rock FM, dice, porque es que Rock FM, a pesar del nombre, no es una emisora para rockeros. Es una emisora para fidelizar a un tipo de oyente que en ese ratito que va en coche de casa a llevar a los niños al colegio, o que va al gimnasio, o que sale del trabajo, esos 15-20 minutos, le gusta escuchar canciones de rock que no sean muy fuertes
y que ya las conoce y que se las sabe de toda la vida, pero que le mola escucharlas en ese momento. ¿Eso lo ha dicho el director? ¿Sabes? Sí. Bien, me alegro. Es que yo siempre he dicho que Rock FM es la radio del rock para los que no les gusta el rock. Es que exactamente, es así. Me lo acaban de confirmar. Claro. Entonces, el concepto es muy distinto, ¿entiendes? Con eso te quería explicar un poco por la diferencia en por qué en los 80 tenías, bueno, el propio Mariscal Romero hace radio hasta el año 84, tenías el Búho Musical, tenías el programa este de Radio 3 que hacía Carlos Pina, tenías a Mariano García, tenías al Pirata, yo luego más tarde me incorporé en Rockstar, etcétera, pero... Sí. Y luego también, sobre lo que dices, es que hay un fenómeno que tendrá que estudiarse en futuros trabajos, no sé si lo hará Fernando o quién los hará, pero es que, evidentemente, a finales de los 90 surge un poco lo que podríamos llamar la segunda generación del heavy metal español. Es decir, cuando un poco el modelo del heavy clásico a finales de los 80 se agota en España y en los 90 no hay un relevo inmediato y no hay popularidad dentro del heavy, esa nueva generación empieza a surgir a partir del año 96-97, con precedentes como los de Saratoga, por ejemplo. Pero evidentemente el éxito de Mago de Oz es lo que un poco lanza a toda esa generación, porque también hay una compañía en ese momento, Locomotive Music, con independencia de que luego fueran unos ladrones, pero Locomotive apuesta por ese movimiento y da cobertura no solamente a Mago de Oz, sino a Warcry. Warcry ya no estuvieron nunca en Locomotive. Lujuria. No sé. Exactamente. Saratoga con el rap de los veces cuando pegan el pelotazo total. Con un álbum como Agotarás, que es para mí uno de los grandes clásicos del heavy contemporáneo, ¿no? Discos que marcan un antes y un después en el heavy español. Agotarás, de Saratoga. Lo que tú dices, Avalanche. Luego de grupos de Locomotive, Ankara, Tierra Santa, los propios Mago. Lujuria. Entonces ahí sí que hay una segunda generación que la verdad es que también pega fuerte, llega bastante lejos, por así decirlo, revoluciona y rejuvenece la escena del heavy metal, pero se encuentran con el problema de que ya no existe, ya la radio ha cambiado, ya la radio pues no tiene la misma potencia que antes, la televisión no hablemos, y además tienen la mala suerte de que Locomotive Music fue una compañía que literalmente les estafó a todos. Y entonces no hubo detrás del proyecto Locomotive una idea clara de apoyar la música, sino simplemente llevárselo crudo. Y bueno, pues ahí están las sentencias judiciales que dicen los robos que se han hecho, los fraudes a la Sociedad General de Autores y cómo esa compañía, en cierto modo, frustró una iniciativa que podía haber sido muy grande. Hay un detalle, con eso que comentas de que fue efímero y tal. Los primeros Mago de Oz, Lujuria, todos estos grupos sí tenían ese pozo social, esa conexión con la calle. Las letras de Lujuria, las letras de Mago de Oz, de los primeros Mago de Oz, son muy reivindicativas, muy combativas, muy costumbristas, muy sociales, a fin de cuentas. A partir de ahí, los primeros discos de Saratoga, incluso Mi Ciudad, Perro Traidor, es decir, luego surgen ya grupos, Avalanche, Warcry y tal. Esa gente no canta rollo social. Te cuenta batallas. Que se inspiran en la fantasía. Es otro asunto, ¿vale? No me quiero meter, no quiero comparar una cosa con la otra. Simplemente ahí tienes el detalle de ese repunte en España. ¿Qué es lo que gusta? ¿Por qué gusta tanto el rock urbano? ¿Por qué Barricada? ¿Por qué Leño? ¿Por qué Extremo Duro? Claro, es decir, todo ese pozo social que tenían esos grupos de heavy metal lo recogió el rock urbano. Y el heavy metal, pues quitando estos discos de Lujuria, de Saratoga, de Mago de Oz, luego empezaron a difuminarse en pues, letras pues, sin ese trasfondo social, ¿no? Ese trasfondo social lo recogió el rock urbano. Por eso Marea de repente pasó de la nada a ser un grupo que llenaba pabellones. Extremoduro, por supuesto, claro. O sea, Extremoduro, Los Suaves, Barricada. Rosendo ni decirte, claro. Como cultivador además de Leño, grupos pues... que en España gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque España, el rockero español necesita que le cuenten qué pasa en el barrio. Necesitan que le cuenten qué pasa con esos políticos que tenemos. Lo necesitan. El rockero español no quiere escuchar Me asomo a la ventana de la chica ayer. Pues no, y no se dan cuenta, ni amor, me perrea, tampoco, no nos hace falta. No nos gusta, ya cada uno con sus gustos y con sus mensajes, ¿no? Pero el rock español, precisamente la gran diferencia que tiene con el heavy metal anglosajón es la componente social tan grande, tan profunda que tiene. En el momento en el que pierde esa componente social, se difumina. Y el mainstream aprovecha para meter el mainstream que huele la sangre como los tiburones en el mar. Dicen, ahora, entonces dicen, este grupo es rockero, y igual te meten a un grupo de estos y empiezan a meterte algo prefabricado desde una compañía de discos o desde una emisora de radio y te lo ponen al lado para que vayan siempre juntitos. Entonces ya estos son rockeros y entonces meten a otro al lado y empieza. Así es como el mainstream
se come el mercado. ¿Por qué hay camisetas de Guns N' Roses, de Iron Maiden y de Motorhead en el Vesca? Pues lo mismo. Te lo metes ahí y ya está. Ya empieza a ser como una especie de camisetas de los Ramones, por Dios, o de los Rolling Stones. Aquí tengo a grandes defensores de los Stones. Son símbolos que los desvirtúan. Los desvirtúan y los convierten en símbolos de moda. Y esa es la manera de decir, somos todos rockeros, y entonces como somos todos rockeros, el rock de verdad pierde el honor. Entonces es un poco lo que está pasando para el mainstream. Yo ahora eso que dices de al final por las letras y todo, por eso ya me gusta más escuchar grupos como por ejemplo la Gatillazo, el Boicot, porque es lo que un poco que me transmite más. Y yo lo que veo con los grupos que están saliendo ahora, muchos festivales en España son grupos de música pop, música rock vascos, todo así, en esa línea. Los grupos no van a morir, es decir, como los grupos que llevan muchos años, pero al fondo están cogiendo ahora mucha fuerza. Sí, no está cogiendo mucha fuerza y no lo han dejado nunca en realidad. Pero vuelvo a lo mismo, es el rock de la calle, que es lo que el rockero español demanda, el rock de la calle. A mí me apasiona Avalanche, me gusta muchísimo, pero realmente no es un rollo callejero. Están contando batallitas, pero se toca muy bien. Sí, claro. Pero yo entiendo que Avalanche vaya a tocar, digo Avalanche por decir un grupo cualquiera, ¿vale? Y llenan una sala para 1000 personas, 1500, pues como llenaban los grupos de pop de la movida, la locura. No puede llenar más, ¿por qué? Porque la gente no demanda eso. Ahora, viene a tocar este módulo y tiene la raza de las ventas. Pues es lo que hay, te pueden gustar más o menos, pero ese es el rock que el rockero español demanda. Sí, además, en el que los heavy de antiguamente, que ponían conciertos ahora, pues... Lo que hablabais antes de conciertos que se han marcado, ¿no? A mí me marcó, bueno, yo ya estaba marcado, ¿no? Pero tengo un recuerdo muy especial de un concierto que fui a Status Quo, ¿no? En lo que era un cuartel de Leganés, porque había como 5 generaciones al menos. O sea, veía gente de 16 años y veía gente con 70 años y era emocionante, o sea, ver abuelos con, o sea, yo lo veo en muchos festivales, en Rockfest, en Barcelona y tal, hay abuelos que van con los hijos y con los nietos y bueno, no seguimos ahí porque ya los mayores ya no pueden ir a hacer nada que hace en España que nos tratan fatal, pero sí que ves muchas veces 3 generaciones juntas en un festival o en un concierto, eso es muy bonito. Ahora que por fin han abierto la mano con lo de los menores en los conciertos, que eso ha sido otra de las cosas que se ha cargado el rock en este país y lo han hecho deliberadamente lo han hecho. Es decir, tú no podías ir a un concierto de rock teniendo 15 años, tú no sí puedes ir, o al teatro, o a cualquier, no podías ir a ver conciertos de rock, eso claro, no, pero lo han hecho con toda la intención y ahora por fin han abierto la mano. Entonces claro, ¿cuándo empezaron a decaer las asistencias a los conciertos? Cuando se prohibió la entrada menor. Yo fui al primer concierto con 14 años. Y gracias a eso, soy el rockero que soy hoy en día. Entonces los 18 no son los conciertos que vi, pero unos pocos. Y los he seguido viendo, pero me hubieran perdido aquellos maravillosos años, que eran muy importantes. Entonces eso es lo que ha pasado un poquito ahora. Todo esto, ahora por fin lo han abierto y hay conciertos en salas donde ves al padre con el hijo. Ya los abuelos igual no van, pero el padre con el hijo sí, es muy bonito, ¿verdad? El otro día con Jorge Salán, había un montón de niños. Pues había un montón de niños, tantos ahí con sus cascos ahí. Y era guay verlos. A mí se me enternece, vale, tengo mis niños y quiero que vean eso. Yo a mis niños ya se he llevado a otros conciertos. Poquito a poco. Porque estaba más de esta gente que ha hecho mucho daño a los niños. Demasiado. ¿Quieres comentar algo por ahí? Pues nada, muchísimas gracias. Llevamos ya, si nos dais cuenta, casi 2 horas. Efectivamente, yo creo que es muy importante, ¿no?, que una institución como la Biblioteca Nacional de Castilla-La Mancha nos permita estar aquí y sobre todo para hablar de este tema, ¿no? Y con la excusa de presentar el libro, yo creo que sacamos a la palestra el heavy metal, ¿no? Y creo que es una cosa que no vamos a ver nunca y yo creo que es muy bueno y agradecemos al alma que nos hayan invitado aquí. Y yo creo que es una cosa muy importante, una cosa que has dicho, que las instituciones públicas empiecen a
ya no solo a preocuparse por presentar un libro como este, ¿no? Que empiecen a hacer actividades culturales, que hagan actividades de rock y que lo normalicen. Es decir, vuelvo un poco a lo que os decía al principio, no se trata de reivindicar el heavy metal como la mejor música del mundo, se trata de normalizarlo. Normalizarlo, es decir, es uno más de todos los que hay. Y que una institución, como la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que la Junta, o como se quiera decir, de Castilla-La Mancha, en su página web diga, se va a presentar un libro sobre heavy metal, que el Ayuntamiento de Toledo publicite la presentación de un libro de heavy metal, eso llevamos mucho tiempo sin verlo. Y poquito a poco se está empezando a ver otra vez, y yo creo que es algo muy importante. Así que nada, ya lo único que os queda es adquirir el libro y que os lo firme, que nos hará muy feliz a él y a mí. Así que muchísimas gracias.